Bernardo Arévalo presenta su primer informe de gobierno entre logros y críticas. Presenta avances en salud y educación, pero advierte de desafíos en la transformación del país. Presentación de informe de Arévalo en el Congreso de la República se convierte en un caos político. Interrupciones, risa y una carta de renuncia genera altercado. El presidente Arévalo enfrenta su mayor reto, negociar con un Congreso dividido para impulsar su agenda legislativa. Esta noche analizamos el tema en Gobierno a Examen. Magistrados de la Sala Tercera anulan decisión del juez García que permitía a los magistrados del TSE regresar a sus funciones, iniciando una nueva batalla legal, mientras abogados anuncian un amparo contra la resolución. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este martes. Se llama Luisa Gómez y este servidor Alberto Toro Bielma, preparados para iniciar con la jornada noticiosa. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto, para ti, para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a las noticias. Durante la sesión solemne por el primer año de gobierno de Bernardo Arévalo, también se llevó a cabo la juramentación de la nueva Junta Directiva del Congreso, que quedó de la siguiente manera. Neri Ramos continúa en la presidencia del organismo legislativo. En las vicepresidencias quedan los diputados Jorge Castro, de Viva, en la primera, Jorge Ayala, de Valor, en la segunda, y Kevin Escobar, de Cabal, en la tercera, mientras que las secretarías quedan conformadas por Karina Paz, de Voz, en la primera, Mario Gálvez, de la UNE, en la segunda, Juan Carlos Rivera, de Victoria, en la tercera, Sabino Velázquez, de Bien, en la cuarta, y José Pablo Mendoza, de Creo, en la quinta. Por cierto, el presidente Bernardo Arévalo presentó este martes su primer informe de gobierno ante el Congreso de la República e invitados especiales, resaltando los avances que considera que ha tenido en temas de educación, salud y corrupción. Luego de las palabras del presidente del Congreso, Neri Ramos, el presidente Bernardo Arévalo expuso su primer año de gobierno, en el cual aprovechó para agradecer a Ramos, a la bancada Semilla y a los diputados aliados por el apoyo a su gestión. Además, aseguró que el país se encuentra en un proceso de transformación y que para lograrlo advirtió que necesita de todos. Necesitamos de la energía, del esfuerzo, del ingenio de todas y todos. Necesitamos del Congreso de la República y de sus diputados y diputadas, por supuesto, pero necesitamos también a todos los órganos e instituciones del Estado. Necesitamos a los trabajadores, al movimiento cooperativo y al empresariado. Necesitamos a los pueblos ancestrales y sus experiencias de organización y vida. Necesitamos a la sociedad civil en toda su diversidad y necesitamos a la academia. Necesitamos al final a todas las personas que estén interesadas en que en Guatemala se viva bien y estén dispuestas a poner su esfuerzo para alcanzarlo. Durante su discurso, el presidente habló de la renuncia del binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti y catalogó a los gobiernos de Alejandro Yamatei y Jimmy Morales como 8 años de saqueo y corrupción. Esta generación invencible llevó a la renuncia a un gobierno corrupto. Resistió 8 años de saqueo y represión, resistió el intento de anular la voluntad popular y sigue resistiendo el asedio de los agentes de la vieja política, esa política inescrupulosa y de la corrupción, madre de todos los males de nuestra sociedad. Ha resistido este ataque golpista por más de un año y seguirá resistiendo. Entre los programas y logros mencionados por Arévalo se encuentran Avenidas por el Buen Vivir, el programa Mi Primera Casa, que alcanzó a 11,000 familias. Informó del remozamiento de 11,000 de 36,000 escuelas, además de 14 nuevos centros de salud. Además, aseguró que el 2025 inicia con el 92% de abastecimiento de medicamentos en el sistema de salud. Mencionó el programa Mano a Mano y también el programa de Bolsa Social, que alcanzó a 50,000 familias. Además de programas como Bono Único, que alcanzó a 120,000 hogares rurales, y también el incremento al salario mínimo.
El mandatario aprovechó el momento para presentar su nuevo programa para la atención de los migrantes y retornados con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Como gobierno, nos estamos preparando para la recepción de nuestros hermanos que retornarán a la patria a partir de este año, con la firme convicción de que este momento encierra una enorme oportunidad. Por eso hemos diseñado el plan Retorno al Hogar, una estrategia integral del gobierno que comprende 3 fases. Estas 3 fases son: la primera, protección de los migrantes en sus lugares de destino y las rutas de tránsito; la segunda fase, la recepción digna de los retornados; y la tercera, de la reinserción digna de los mismos. Muchas gracias. El mandatario culminó su discurso afirmando que espera que los resultados obtenidos en este primer año de gobierno sea el inicio de la transformación futura de Guatemala. Para Noticiero Guatevisión reportó Luisa Laguardia. Bueno, mire, siempre en el tema, varios diputados reaccionaron a la presentación del primer informe de gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Si hablamos de un informe de gobierno, eso no es un informe, eso fue un bochorno lo que hicieron hoy. Cuando es un informe, la idea es decir cuáles son los logros, qué es lo que han alcanzado, no venir a seguir dando discursos de campaña. Hoy lo que viene es a dar discursos de campaña donde nos damos cuenta que siempre son falsedades, mentiras. Nos dice que tenemos un informe de gobierno, no tenemos nada. En mi opinión personal, creo que es un informe que fue un poco general. Nosotros esperábamos datos más consolidados, datos más elaborados. Creo que no, para mi punto de vista, creo que no fue lo que esperábamos en el Congreso. Lamentablemente, pues el gobierno no tiene rumbo. La única agenda que tiene Semilla es volver a ser partido y tener comisiones de trabajo. Sin embargo, tenemos que avanzar en poder trabajar diferentes iniciativas. Realmente sería muy apresurado dar comentarios. Queremos realmente ver que lo que dijo realmente esté en el informe, porque realmente el discurso puede ser una cosa y el informe es otra, y lo que pidamos como información puede ser otra. O sea, realmente queremos estar bien documentados para poder emitir algún comentario. Bueno, y a pesar del discurso visionario de Bernardo Arévalo, que proyecta lo que su gobierno podría llegar a ser en el futuro, los expertos no encontraron resultados contundentes en su primer año de gestión. Al cumplir sus primeros 365 días al frente del país, Bernardo Arévalo expuso al pueblo de Guatemala los logros durante este tiempo. Sin embargo, expertos adversan los puntos positivos que resalta el mandatario. Esta transformación, este camino, son complejos y llenos de obstáculos. Nos movemos en una época de incertidumbre política a nivel global, pero el pueblo de Guatemala tiene la capacidad de ser dueño de su destino. Creo que es obviamente un discurso enfocado en lo que podrá hacer el gobierno, en lo que podrá ofrecer el gobierno, ¿no? Pero esto sigue siendo la narrativa que ya han estado ellos manejando durante los últimos 365 días, ¿no? Un problema de corrupción, en el cual ellos se perfilan como un proyecto político que abandera esta lucha. Luego, un problema de administración pública, el cual ellos dicen estar resolviendo. Y tercero, 3 o 4 posibles programas de corto o mediano plazo, que hasta hoy ha sido la tendencia durante los últimos 2 o 3 discursos del presidente, pero que continúan. Con respecto al nuevo programa planteado por el presidente para migrantes y retornados en víspera de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el analista considera que el presidente se adelanta. El presidente se adelanta a una deportación masiva, pero que él lo presenta como un peligro de manera narrativa que el gobierno guatemalteco está listo para poder abordar. La data sugiere que de hecho el gobierno de Donald Trump, en términos de deportaciones, presentaba números mucho más bajos que cualquier otro gobierno demócrata. Es decir, los grandes momentos en la política internacional de Estados Unidos, en donde la deportación ha superado las proyecciones por parte de los países latinoamericanos, han sido de corte demócrata. Entonces, pareciera ser, por supuesto, que el presidente de la República está jugando una carta narrativa que establece, obviamente, una condición binaria de nuevo, ¿no? En donde pareciera ser que el gobierno de Donald Trump amenaza la migración irregular, pero que esta no es una bandera ajena al Partido Demócrata. Recordemos a la vicepresidente Kamala Harris cuando da el discurso en Guatemala y la primera frase que ella anuncia en inglés es "do not come", no vengan.
no vengan de forma irregular. Según la explicación de Ortiz, Arévalo no ha logrado hablarle a una sola Guatemala. Hemos trabajado con los pueblos indígenas, ¿no? Hemos trabajado desde una perspectiva de género, ¿verdad? Incluyendo a estas otras personas. Esto nos dice mucho cuál es la visión del presidente, ¿no? En donde pareciera ser que es una visión bastante, sí, una visión basada en comunidades, en colectivos, pero que estos colectivos pues no terminan de presentar una sola Guatemala. Finalmente, el analista culminó diciendo: De manera contundente, el votante de Semilla, pero también quienes no votamos por Semilla, estamos esperando un tipo de liderazgo. Necesitamos acciones concretas, necesitamos decisiones reales y necesitamos direcciones urgentes para solucionar y atender. Reportó para Guatevisión Luisa Laguardia. Bueno, y vamos a hablar de la forma. El informe del presidente Bernardo Arévalo fue presentado en una accidentada sesión solemne que quedó marcada por constantes interrupciones, risas, transmisiones y hasta un altercado al final de la sesión. Esta es la crónica. Así de accidentada fue la sesión solemne de este martes, donde el presidente Bernardo Arévalo rindió su primer informe de gobierno. Las interrupciones hacia el discurso de Arévalo fueron la constante de toda la sesión, hasta el punto en que alguien activó el micrófono solo para que sonara la canción YMCA de los Village People, que en el ámbito político se ha difundido con bailes del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la campaña. El regreso de nuestras hermanas y hermanos presenta una enorme oportunidad para nuestras comunidades. Cada vez que Arévalo se refería a un logro de gobierno, se escuchaba un murmullo que cuestionaba al mandatario. Se trataba del diputado Becker Chocoj, quien al finalizar la sesión trató de entregar un documento a Arévalo, lo cual dio paso al incidente con el diputado oficialista Samuel Pérez. ¿Pero qué contenía el documento? Se trataba de una carta de renuncia que Chocoj buscaba entregar a Arévalo a manera de crítica para pedirle su dimisión. Consecuente con él mismo, si tuviera un poco de paz y dignidad con él mismo, lo que puede hacer es renunciar, porque es un presidente ilegítimo, es un presidente ilegal, y lo que venimos a escuchar hoy, un año después, son puras mentiras. Sin embargo, Pérez también tuvo una respuesta para Chocoj. Becker Chocoj, que fue el asesor de Alan Rodríguez durante los últimos 4 años, pues está bastante frustrado porque ya no hay maletines de dinero que le llegan a él o a sus jefes. Y como un gobierno democrático que está dando resultados, pues lo que quiere es que renuncie y regrese gente afín a él. Nosotros no vamos a permitir ese tipo de acciones. Así que pues lo impedimos y pues seguramente quedó un poco triste. El incidente hizo recordar en el Congreso lo que pasó en el 2021, cuando los diputados de Semilla llevaron carteles en contra del expresidente Alejandro Yamatei para una sesión solemne y los entonces diputados de Todos se los arrebataron. Durante el discurso de Arévalo, algunos diputados de Vamos prefirieron ver videos e incluso hacer bromas. Terminó la sesión solemne y, como ocurrió en todo el discurso, solo aplaudieron los diputados oficialistas y su gabinete ante el silencio del resto de bancadas. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mientras tanto, los diputados del Movimiento Semilla ya presentaron una solicitud para ser reconocidos como bancadas. Sin embargo, el año comenzó con una alianza condicionada en donde varias bancadas han comenzado a presionar por la ejecución de la ampliación presupuestaria. Hoy, varias reuniones antes de la sesión solemne retrasaron el primer informe de gobierno.
La antesala de la sesión solemne en el Congreso sirvió para evidenciar cómo comienza el año en el Legislativo. Por un lado, los diputados oficialistas ya presentaron una solicitud para que la Junta Directiva los reconozca como bancada y así presidir al menos 4 comisiones, una de ellas, la de Finanzas Públicas, la cual ha generado discordia con algunos bloques aliados. En diciembre pasado, la Comisión Permanente ya tuvo conocimiento de la solicitud de los diputados oficialistas, quienes argumentan como principal razón la reciente reforma a la ley contra la delincuencia organizada. Requerir la información respectiva tanto a la institución electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral, a realizar un análisis jurídico correspondiente y se estarán tomando las decisiones en el marco de la ley. Las intenciones del movimiento Semilla no han sido bien recibidas por todas las bancadas, ya que la sesión solemne de este martes tuvo un retraso de cerca de 2 horas, debido a que primero un grupo de bancadas de oposición se reunió en un restaurante cercano al Congreso, presuntamente para definir la agenda de trabajo, pero también para hablar de su malestar por la ejecución de la ampliación presupuestaria, principalmente por los recursos de los consejos de desarrollo que suman unos 5,000 millones de quetzales. Luego algunos llegaron a la presidencia del Congreso, donde también hubo una reunión. Realmente lo que planteamos en la reunión fue trabajar en una agenda legislativa para el país, que tratáramos la manera de no de poner como prioridad todo lo del país y no poner como prioridad el partido político. O sea, nosotros realmente queremos que ellos como ejecutivo lo que estén pensando para trabajar este año sea en beneficio del país y no del partido político. El Ejecutivo ha cedido a modificar los plazos de inversión presupuestaria. Llegó a un acuerdo en cuanto a tiempos, ¿verdad? Y eso es básicamente. No hay un problema político, no hay un descontento estructural, sino que más bien era un acuerdo técnico. Es decir, sí se llegó a un acuerdo entre las bancadas con el ministro de Finanzas para hacer esa modificación. Sí, incluso yo diría que fue más una aclaración que una negociación, porque no había realmente una situación en la cual estuviésemos lejanos en nuestras posiciones, sino que simplemente había dudas de por qué se había abierto el presupuesto con algunas instituciones y no con otras. Iniciado el primer periodo de sesiones del Congreso, ahora la pugna se centrará sobre la distribución de las presidencias de las distintas comisiones de trabajo, así como qué temas serán prioridad este año. En medio de los acuerdos parciales, ahora algunos bloques de la alianza oficial aseguran que comenzarán con la fiscalización a los funcionarios del Ejecutivo. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, y pese a que ya inició el primer periodo ordinario de sesiones en el Congreso, la Junta Directiva señala que en estos momentos no es una prioridad el análisis financiero sobre el aumento salarial que se adjudicaron los diputados el año pasado. La Corte de Constitucionalidad ordenó que la Junta Directiva evalúe si es viable aumentarse el salario. Sin embargo, de momento, los diputados aseguran que no hay prisa sobre ese tema, por lo que aunque no se ha analizado, se mantiene vigente con lo ordenado. Los diputados podrían llegar a ganar más de 50,000 quetzales al mes. La prisa que tenemos ahora es construir una agenda de país, corresponder a los guatemaltecos. Esa es nuestra prisa. Podemos estar al 14 de enero, al 14 de febrero, marzo, abril, no lo sé. Será en el momento oportuno que, como lo he dicho, no es una decisión del presidente del Congreso, porque el presidente del Congreso no es la máxima autoridad de este alto organismo de Estado. La máxima autoridad se llama Pleno del Congreso de la República y en su orden le sigue otro órgano colegiado que se llama Junta Directiva del Congreso de la República y hasta en tercer lugar está la autoridad del presidente del Congreso de la República. Y a decir de los líderes de la Municipalidad Indígena de Sololá, han existido avances durante el primer año de gobierno, pero aún hace falta desarrollo en las comunidades. ¿Cumplió el gobierno de Arévalo? Los detalles en la siguiente nota. Hemos viajado hasta Sololá para poner a prueba el primer año de gobierno de Bernardo Arévalo, con uno de los pueblos que defendió los resultados electorales en 2023. La Alcaldía Indígena de Sololá fue una de las organizaciones protagonistas que permaneció por más de 100 días en un plantón frente al Ministerio Público. Después de un año, han mantenido 9 reuniones con el presidente Arévalo en las que plantean las peticiones de la población. A decir de sus líderes, aún hace falta desarrollo en las comunidades, pero reconocen que su voz es escuchada en las tomas de decisión. Una de las deficiencias detectadas es que no se asigna un presupuesto considerado para difundir los programas que
tiene el gobierno en idiomas maternos. Una de las excusas, considero yo, que nos han dado siempre es de que no existe presupuesto para hacer este tipo de publicación. Sin embargo, consideramos que debe de considerarse porque tenemos esta ley y que también debe de haber contratación de personal que hable en estos idiomas para que también la atención se dé en las comunidades con pertinencia cultural y lingüística, que es lo que nosotros solicitamos y también pedimos para que todos tengamos esta información. Otra preocupación es la inestabilidad en la cartera de comunicaciones después de 4 ministros y la baja ejecución en 2024. Me refiero a este ministro porque ahorita ya vamos con el 4º ministro. Entonces ahí es donde nos atrasamos con los proyectos, aunque presupuesto haya, pero si hay cambio a cada rato, ese atrasa el trabajo del gobierno. Entonces necesitamos personas que sean comprometidos en el puesto, ¿verdad? Para que también tengamos avances en los diferentes proyectos. En un ejercicio por conocer desde la voz de la población cómo calificarían el primer año de gestión de Arévalo, la percepción es positiva, pero con áreas de mejora urgentes. Todavía falta mucho para que digamos, hay veces mucha promesa y no cumple, pero él estamos viendo que sí está cumpliendo, aunque así tiene que ser, no es tan rápido, sino que apenas un año ya cumplió lo que prometió. El día de hoy pues está entregando abonos orgánicos, químicos a los diferentes agricultores. Pues sería de pedirle a él que no solo el abono, también la canasta básica le hace falta mucho, especialmente a las mujeres, porque sabemos de que cada vez se está incrementando el precio de la canasta básica. Este 2025, el gobierno tendrá el presupuesto más alto de la historia, que deberá invertir en diferentes programas para evidenciar resultados en desarrollo. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, y como quedó evidenciado hoy, el Ejecutivo se enfrenta a uno de sus mayores retos: negociar con un Congreso con bancadas divididas, con quienes buscará que su agenda legislativa avance. El pueblo los eligió, pero el poder los separó. Así se resume el comportamiento del Congreso en el primer año de la 10ª legislatura, donde han predominado los fraccionamientos y las batallas por cuotas de poder entre las bancadas. Tras las elecciones del 2023, en total ingresaron al Congreso diputados de 17 bloques legislativos, pero tras las divisiones del último año, hoy son por lo menos 35 facciones con las que el Ejecutivo deberá negociar para tratar de lograr que avance su agenda legislativa. Para el Ejecutivo va a ser difícil lidiar con el Congreso de la República, en donde además existe ese fraccionamiento que ya mencionó. También hay que considerar que Semilla también ya ha ido perdiendo tracción. El Ejecutivo destaca lo aprobado en el 2024 y asegura que espera mantener ese ritmo con el Congreso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que de las 17 bancadas, por lo menos 11 han tenido divisiones. Una de las más afectadas es Vamos, en donde hay unos 5 grupos. Esto ha provocado que el expresidente del Congreso, Alan Rodríguez, pierda cuotas de poder, ya que de los 39 diputados del bloque, solo 12 responden a él. Otro de los grupos responde a Telma Ramírez y a Joel Martínez, el diputado más antiguo en el Congreso. Otro a Sergio Arana, hombre que respalda al oficialismo, y otro grupo de exintegrantes de UCN de Mario Estrada, liderados por Sofía Hernández y Carolina Orellana. Incluso hay un quinto grupo, aunque minoritario, que responde a la expresidenta del Congreso, Shirley Rivera, quien busca crear un nuevo partido político con miras a las próximas elecciones. El año pasado algunos de estos grupos respaldaron decisiones del oficialismo, lo cual dejó más que clara la división, pero no definida del todo, ya que quedó en evidencia que dependiendo de los temas y los intereses, así se conseguían los apoyos para algunas iniciativas. Esas divisiones a lo interno de cada una de las bancadas también representará un reto para la distribución de las presidencias de las comisiones de trabajo, algunas más codiciadas que otras. Para los diputados en el Congreso siguen teniendo cuotas de poder e influencia algunos personajes externos al legislativo, entre ellos Sandra Torres de la UNE, Miguel Martínez de Vamos y Armando Castillo de Viva. Este último incluso influyó para que 2 diputados que votaron a favor del incremento salarial se retractaran luego. Otro bloque dividido es la UNE, donde hay por lo menos 3 facciones, aunque 2 definidas en su totalidad. Una que responde a Adín Maldonado con 12 diputados y otra de Inés Castillo afín a Sandra Torres, que también tiene 12 diputados.
Cabal, por otro lado, tiene una división de dos facciones. El primer grupo es de Luis Aguirre, quien es uno de los principales negociadores en el Congreso, halagado por muchos parlamentarios por los regalos que a menudo da al resto de diputados, como los licores finos que entregó la noche en la que aprobaron el presupuesto. La otra facción está conformada por los diputados Julio López, Carlos López Maldonado, Julio Portillo, entre otros, quienes siguen sujetos al partido. Aunque algunos lo niegan, el oficialismo con el movimiento Semilla también tiene algunas divisiones y hay por lo menos tres grupos. Uno mayoritario que cabildea en el Congreso en favor del presidente Bernardo Arévalo y encabezado por Samuel Pérez, José Carlos Sanabria y compañía. Algunos hablan de otros dos grupos de entre 2 y 3 diputados, quienes incluso, a decir de algunos legisladores, han comenzado a frecuentar reuniones sociales como los convivios de fin de año con la intención de buscar posibilidades de participar en 3 años con un partido distinto. Uno de estos es Cabal. Mientras tanto, se avecina un año donde muchos parlamentarios ya ven de cerca el siguiente proceso de elecciones. Con imágenes de María René Gaitán para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Tenemos más información. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, llegó a Guatemala y tiene previsto reunirse con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó su arribo al país. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el candidato de la oposición de Venezuela, Edmundo González Urrutia, aterrizó este martes en Guatemala. Las autoridades detallaron que González tiene prevista una reunión con el mandatario Bernardo Arévalo este miércoles 15 de enero. Sin embargo, no se especificó el horario ni los temas que se abordarán en el encuentro. Edmundo González salió este martes de República Dominicana, donde había llegado el miércoles pasado como parte de su gira por América. El pasado 28 de julio, el opositor Edmundo González se enfrentó en las urnas con Nicolás Maduro en unas elecciones presidenciales que el bloque opositor afirma haber ganado, según las actas que asegura haber recopilado. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el oficialismo, declaró la victoria del dirigente chavista. Con imágenes de Esvin García, para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Pasamos a otro tema porque los magistrados que integran la Sala Tercera de Corte de Apelaciones anularon lo resuelto por el juez Eric García, que permite regresar a sus funciones a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La resolución aún debe quedar firme y abogados señalan que presentarán un amparo. La Sala Tercera de Apelaciones anuló este martes la resolución del juez Eric García, que permitió a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ejercer funciones, luego de que fueran inhabilitados por ser investigados por el caso TREP, donde se les señala de supuestas irregularidades en la adquisición del sistema informático utilizado para los comicios de 2023. Los magistrados de la sala resolvieron durante la audiencia de recusación, donde el Ministerio Público buscaba que la carpeta judicial fuera conocida por otro juzgado. Sin embargo, se declaró sin lugar dicha petición. Los magistrados, además de anular lo resuelto por el juez, señalaron que debe ser investigado. Procesal defectuosa en el sentido de declarar nulo todo lo resuelto por el juez A. Eric Daniel García Alvarado, dejándolo sin validez y efecto legal alguno todo lo actuado dentro del presente proceso por prorrogarse competencia de forma arbitraria, ilegítima y excediéndose de sus facultades legales, debiendo certificar lo conducente al Ministerio Público y a la Junta de Disciplina Judicial para lo que haya lugar. La sala confirmó que será el juzgado segundo donde se siga conociendo la carpeta judicial y designó al juez Mario Hichos, quien tendrá un plazo de 24 horas para acatar lo resuelto por la sala, luego de que la resolución quede firme, con el cual buscarán detener lo resuelto por la Sala Tercera de Apelaciones. Desde que se conoció que el caso TREP sería conocido en el juzgado segundo, la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público recusó a los jueces y por esta acción legal no ha podido conocerse el inicio de la etapa intermedia. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.
Y un juez de turno ligó a proceso penal por asesinato a Pablo Alvarado, quien fue capturado en la zona 3 capitalina el pasado sábado 11 de enero. Las pesquisas detallan que Alvarado es presunto integrante de la Mara Salvatrucha y se le señala de dar muerte con un cuchillo a un hombre de 24 años, presunto integrante del barrio 18. Agentes policiales fueron alertados del secuestro de una persona y luego de realizar recorridos, ubicaron una vivienda donde se tenía información de que podría encontrarse la persona desaparecida. Cuando los agentes ingresaron al inmueble, encontraron a Alvarado y tras una inspección hallaron documentos de la persona fallecida y 2 teléfonos celulares que contenían fotografías y videos en los que grabó a la víctima. Alvarado fue enviado a prisión preventiva mientras el Ministerio Público continúa con la investigación correspondiente. Y en otra noticia, este martes se reportó la fuga del reo Walter Isaías Ruiz Garavito, quien es señalado de robo agravado mientras asistía al tribunal de Amatitlán para la audiencia de inicio de juicio en su contra. Ruiz Garavito era custodiado por un guardia penitenciario al momento de la fuga. El agente fue puesto a disposición del juzgado competente. En más información, el Tribunal Noveno conoció en audiencia el amparo provisional otorgado a José Rubén Zamora, suspendiendo lo resuelto por la Sala Segunda de Apelaciones que ordenaba que el periodista regresara a prisión preventiva en Mariscal Zavala. El tribunal había otorgado en agosto del año pasado medidas sustitutivas que permitían a Zamora salir de prisión. El Ministerio Público apeló la resolución del tribunal y la Sala Segunda de Apelaciones dio con lugar la petición del Ministerio Público. Los abogados del periodista presentaron un amparo para detener lo resuelto por la sala, el cual fue otorgado. El amparo provisional que favorece a Zamora aún tendría un camino legal, ya que podría ser apelado ante la Corte de Constitucionalidad a través de una apelación de amparo, según informó la abogada del periodista. Expertos alertan sobre impactos en empleo y economía nacional debido al incremento del salario mínimo. Proponen ajustes regionales para 2026. Más información en tan solo minutos. Vamos a hablar de dinero a esta hora con ingresos de $4.9 millones entre enero y septiembre del 2024 y la atención de pacientes provenientes principalmente de Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda. El sector de turismo de salud y bienestar reafirma su posición en mercados internacionales clave, gracias a la calidad médica, costos competitivos y estrategias innovadoras. Esta industria superó los $90 millones al cierre del 2024, generando más de 10,000 empleos directos y consolidándose como un motor económico para Guatemala. Y la decisión presidencial de fijar el salario mínimo del 10% y 6% para 2025 sigue generando diversas reacciones y hay posibilidades de posibles efectos en la economía nacional. Expertos indican que la discusión del salario mínimo para 2026 debe ser más integral para mejorar la productividad. Sergio de la Torre, exministro de Economía y expresidente de la Cámara de Industria de Guatemala, hace una lectura de la reciente decisión de incrementar el salario mínimo entre 10 y 6% para las actividades agrícolas y no agrícolas y de exportación y maquila. De la Torre afirma que para la discusión del salario mínimo 2026 debe basarse en una discusión integral que tome en cuenta otros elementos que son claves para el proceso productivo del país y que brinde certeza a los agentes económicos. Indicó que es una decisión política que no responde a ninguna política económica integral y demuestra que el salario mínimo no es una de las medidas que solucionan los problemas de ingresos de los guatemaltecos trabajadores. A su criterio, Guatemala tiene uno de los salarios más altos de Latinoamérica y, sin embargo, tenemos uno de los niveles más altos de pobreza. Y eso se traduce en que el salario mínimo no es la solución para resolver los problemas económicos. Agregó que se pueden generar problemas a las personas que están dentro de la formalidad y que hay muchos sectores, sobre todo de exportación, que son tomadores de precios en los mercados internacionales, que no pueden trasladar esos aumentos en los costos y van a tener que realizar varias acciones como despedir personal o incluso cerrar. Para la fijación de un salario mínimo, el punto de equilibrio, según De la Torre, sería hacer una diferenciación de salarios en las diferentes regiones del país, porque tienen diferentes niveles de productividad. En la ciudad de Guatemala hay mucha más productividad, más tecnificada y mejores comunicaciones.
Si no se hace eso, los empleos se van a mantener en la ciudad de Guatemala y en el entorno metropolitano, pero se dejarán de tener empleos formales en la provincia. Con información de Urias Gamarro para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, en este momento vamos a cambiar de tema, pero es un tema importante, ponga atención. Visitantes continúan ascendiendo el volcán Santiaguito pese a la prohibición de subirlo por la alta actividad volcánica. La comuna altense solicita al INGUAT analizar sanciones. El reporte del INSIPUME para este 14 de enero es que se mantiene en nivel elevado la actividad del volcán Santiaguito, por lo que existe la posibilidad de que debido a las explosiones o por el efecto de gravedad, parte del material colapse y genere flujos piroplásticos de largo alcance. Es por este motivo que se mantiene prohibido ascender al coloso ubicado en Quetzaltenango. Sin embargo, las autoridades señalan que diversos grupos incumplen esta medida, por lo que se ha solicitado al INGUAT aplicar sanciones. Sin embargo, pues también se ha tenido la noticia de que hay turoperadores que no son locales, ¿verdad?, sino que son de otros departamentos. Y en este caso, pues están promoviendo el ascenso al volcán Santiaguito. Se ha hecho la masificación del acuerdo municipal en el cual se prohíbe, ¿verdad? Se han hecho boletines especiales para socializar de que existe esta prohibición. Y pues en este caso, pues también se está solicitando, ¿verdad?, que el INGUAT en su momento pues analice si puede sancionar a este tipo de acciones o a los turoperadores de una u otra manera para evitar que se promueva el ascenso a este coloso volcánico, debido a que el ascenso a este lugar es altamente peligroso por los gases que emite. Son gases piroclásticos, no es humo, ¿verdad? Estos gases pues tienen una alta temperatura y son altamente nocivos a la hora de respirarlos. Y también hay que recordarle a la población que se ha hecho el análisis. Los cuerpos de socorro han indicado que un rescate en este lugar es muy difícil, es poner en riesgo la vida de los propios rescatistas, y ellos han indicado que analizarán antes de poder realizar una de estas acciones y muy probablemente, ¿verdad?, no lo vayan a hacer así. El equipo de comunicación del INGUAT aseguró que se analizan las medidas administrativas y penales para evitar este tipo de actos. Además, resaltan que los casos se han elevado a la Mesa de Seguridad de Quetzaltenango, reportó Lucero Zapalú. De regreso a nuestro país, cada 15 de enero miles de fieles visitan al Cristo Negro de Esquipulas. Para quienes no pueden viajar hasta ese destino, la parroquia de Esquipulitas, ubicada en la zona 11 capitalina, se convierte en el lugar de encuentro, donde las actividades comenzaron este martes. Fieles católicos ya comenzaron a visitar al Cristo Negro de la parroquia Nuestro Señor Jesucristo Crucificado de Esquipulas, ubicada en la zona 11 capitalina, previo al 15 de enero. El objetivo de estas visitas es agradecer por los milagros recibidos y, en otros casos, pedir consuelo por las situaciones difíciles que han enfrentado en los últimos meses. Y esta imagen para mí me recuerda mucho de mi niñez. Yo viví por aquí hace muchos años y empezaba esta iglesia. Y hoy admiro, pues, verdad, cómo está construida. Este día las visitas al Cristo Negro no solo llegaron desde la ciudad, sino también desde Estados Unidos. Tuve ahora la oportunidad de venir, después de 45 años que no venía a nuestro gran país, la eterna primavera, pero estoy encantada de volver a mi iglesia. Y es que para los capitalinos la forma más accesible de visitar al Cristo Negro se encuentra en la parroquia de Esquipulitas, en la zona 11 capitalina, en donde ya se tienen programadas actividades como la Eucaristía, conciertos y la quema de juegos pirotécnicos. El día de mañana, miércoles 15 de enero, habrán Eucaristías a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde y a las 17 horas habrá un concierto de marimba, ya que todos pues puedan venir, ¿verdad?, a disfrutar de la marimba.
y a las 17 horas habrá la última Eucaristía, y a las 8 de la noche habrá quema de fuegos pirotécnicos donde habrán toritos, así que desde ya están invitados, ¿verdad?, para que puedan visitar nuestro templo, ¿verdad? El 15 de enero se realizará la visita a la imagen del Cristo Negro de Esquipulas, ubicada en la parte superior del altar mayor. Esta actividad será suspendida temporalmente durante las Eucaristías, en las cuales se espera la participación de cientos de personas. Con imágenes de Esvin García, para Noticiero Guatevisión, Rosmarie Ávila. Bueno, así con nuestro Cristo Negro nos despedimos esta noche. Gracias por su atención, Alberto. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Recuerden, mañana más noticias en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Y si quieren mantenerse informado, www.guatevisión.com y www.prensalibre.com. Que tengan todos una excelente noche.